ver, ¿dónde está esa clase? ¿Les aparece la pantalla? No, profe. No, doctor. No, Voy a ver qué hice acá. ¿Y ahora? También no. Bueno, Qué raro. Bueno, vamos a probar con este. Bueno, ahora no me sale mi diapositiva. Le sale mi escritorio, ¿verdad? ahora está carregando, doutor, Ah, está a cargando. página. ¿Me avisan? ¿No? Não, doutor. Bueno, esperen que quito de vuelta. Vamos a probar de vuelta. Vamos de vuelta. Ahí va. ¿Qué tal? Ahora sí. Ahora sim. Ahora sí. Ok, perfecto. sí, profesor. Genial, genial. Bueno, vamos a ir viendo los puntos más importantes de este capítulo, ¿ya? Como lo venimos haciendo desde la semana pasada. Bueno, este capítulo 39 ya toca casi el penúltimo punto relevante del aparato respiratorio. Dijimos que el aparato respiratorio cumplía ciertas funciones. La primera función era la ventilación, ventilar, que eran los mecanismos fisiológicos por el cual nuestro cuerpo, nuestro organismo, logra introducir el aire que está en la atmósfera alrededor nuestro al interior del tórax, al interior del tórax en el sentido al alveolo, obviamente, ¿verdad? Sabemos que el tórax está a presión negativa. Entonces, ¿cómo hace nuestro cuerpo para introducir el aire de la atmósfera al interior hasta los alveolos? Entonces, eso era gracias a la mecánica ventilatoria. ¿Que participaba dentro de la mecánica ventilatoria? Prácticamente todos los músculos, ¿sí? Respiratorios, obviamente, ¿verdad? Pero el principal era el diafragma. Bueno, el segundo punto que estuvimos viendo, que también es función del aparato respiratorio, sería la irrigación del aparato respiratorio per se, ¿ya? ¿Qué sería eso? La irrigación funcional, ¿ok? ¿Por qué? Porque no va a haber intercambio gaseoso si es que no llega la sangre hasta el pulmón. Entonces, otra función que cumple sería la de la circulación menor, ¿ya? Por eso cuando nosotros estudiamos aparato circulatorio, no mencionamos en ningún momento la circulación menor, porque eso forma parte del aparato o una de las funciones del aparato respiratorio, que es justamente la circulación funcional que va al pulmón para poder oxigenarse. Y vimos que eso se divide en zonas, ¿ya? Entonces también es parte de la función del aparato respiratorio. Ahora vamos a ver la tercera función y la penúltima función del aparato respiratorio. ¿Cuál es esta función? ¿Cómo hace nuestro organismo para intercambiar los gases? ¿Ya? Ya sabemos cómo introduce, cómo hace llegar la sangre hasta ahí. Ahora vamos a estudiar entonces cómo hace que esa sangre que llega hasta ahí intercambie los gases. Es decir, me suelte el dióxido de carbono y me absorba el oxígeno. ¿Cómo hace eso el cuerpo, verdad? Bueno, esto es lo que vamos a estudiar en este capítulo. Y entender ese proceso es lo más relevante de este capítulo, ¿sí? Bueno, entonces primero tenemos que saber, ya damos como base la biofísica, y en la biofísica nosotros estudiamos cómo se da el intercambio de gases, cómo difunde los gases. A ver, ¿quién se acuerda?
Difusão simples. Difusão simples. Ujú. Esperen que no le escucho. A ver, ahí. Difusão simples. Difusión simple, así mismo. Ok, es un transporte pasivo. Difusión simple no requiere proteína, ¿ya? Sí, es una difusión simple, se da a través de la membrana, ¿verdad? Yo creo que este no está funcionando. Yo no sé si ustedes me escuchan con esto o sin este. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, escucho, doctor. ¿O da igual? Igual, igual. Igual. Ah, yo creo Pero que bien. mi auricular no está funcionando, entonces, porque yo no le escucho por el auricular. Ok. No sé dónde configurar el Zoom para que me pase el audio por. Entonces, difusión simple es el proceso o el mecanismo por el cual se da, ¿ya? Y nosotros tenemos que el proceso de difusión simple siempre se rige en base a la energía molecular. Es decir, utiliza un tipo de energía que no es la biológica, por eso entra como transporte pasivo, pero en este caso se rige por la energía molecular, en donde hay movimientos de partículas que chocan entre sí. Y ese choque entre una molécula y otra hace que ésta se vaya dando lo que denominamos como fenómeno la difusión. Y siempre se da de donde hay más a donde hay menos. ¿Por qué? Porque la probabilidad en esta zona de que dos moléculas se choquen es mucho menor en comparación a esta zona. Pero de igual manera se va a ir dando. ¿Sí? Bueno. Entonces, se da por este fenómeno. ¿Ok? Si los gases se rigen por este fenómeno, eso quiere decir que si yo entendí muy bien el concepto en biofísica y ahora, por lógica yo debo ya de deducir que la concentración de oxígeno en la atmósfera es mayor que la del alveolo, para que vaya de donde hay más a donde hay menos. Y la concentración de oxígeno dentro del alveolo debe ser mayor a la de la sangre. ¿Para qué? Para que vaya de donde hay más a donde hay menos. Si la concentración es igual, no se va a dar la difusión. Y si aplicamos ese mismo concepto para el dióxido de carbono, ¿cómo se daría la difusión? ¿La de la sangre sería mayor la concentración de dióxido de carbono en comparación al alveolo? Sí. Sí, doutor. Tiene que ser mayor. Y para que el dióxido de carbono salga del alveolo a la atmósfera, ¿la de la atmósfera debe ser mayor en concentración para que este proceso se dé? No. No. No, ¿verdad? Tiene que ser mayor en el alveolo para que pueda difundir hacia la atmósfera. ¿Ok? Perfecto, el concepto está bien claro ahí. Bueno, ahora, nosotros estudiamos en biofísica la ley de Adolf Fick, ¿ya? En donde prácticamente Adolf Fick estudiaba la velocidad de difusión. Y él lo estudió en los gases. Después eso se aplicó a los líquidos o a las moléculas dispersas, ¿ya? Bueno, ahora, a modo de recordar, ¿qué decía Adolf Fick? Que la velocidad de difusión dependía de la diferencia de concentración de los gases, el cual es proporcional a la diferencia de concentración. Es decir, siempre de donde hay más a donde hay menos, cuanto mayor sea la diferencia, más rápido va a ser la velocidad de difusión. A eso quiere decir, ¿ya? Que los gases, la velocidad de difusión es proporcional al espesor de la membrana. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor espesor, menor velocidad, perdón, es inversamente proporcional al espesor de la membrana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a mayor espesor de la membrana, menor velocidad de difusión. A menor espesor de mi membrana, mayor velocidad de difusión. La temperatura es neutra. ¿Por qué hablamos que la temperatura es neutra? Primero, que el dióxido de carbono se encuentra a 37 grados, temperatura corporal. Y el oxígeno, a medida que va ingresando por la vía aérea superiores, ¿cuál es la función de la zona muerta anatómica? Calentar y humidificar. Calentar y humidificar ese aire. Y para cuando llega al alveolo el oxígeno ya está a 37 grados, temperatura corporal central, ¿ah? Tronco, ¿ah? Que sí o sí es 37 grados. No hablamos de 36 en ese punto, ¿sí?
En las extremidades sí, a la axila, pero a nivel tronco, no. 37, ¿ya? 37, 37. 36, 9, 36, 8, pero es la zona más estable en temperatura y normalmente 37. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con la temperatura? Queda neutra. Ya está neutra. Es igual. ¿Sí? Es una constante, en otras palabras, en ese sentido, en ese punto. Entonces, ese punto de la ley de Adolf Fick queda neutra. Bueno, ahora, ¿qué pasa ahora? Que Adolf Fick consideraba algo que se llamaba coeficiente de solubilidad o coeficiente de difusión de los gases, ¿ya? Este coeficiente va a regir o va a determinar la presión parcial de los gases, ¿ya? Entonces tenemos que la presión parcial de un gas es directamente proporcional a la concentración de la molécula. En parte esto está determinado por la concentración de los gases, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que entra a regir. ¿Qué determina mi presión parcial? El coeficiente de solubilidad del gas. La diferencia en concentración ya lo tenía en cuenta Adolf Fick, ¿ya? Y el coeficiente de solubilidad él también agregó a su fórmula, ¿sí? Que estaba en la fórmula de él. Ahora, ¿qué es el coeficiente de solubilidad? ¿Qué tan rápido un gas se disuelve? Tenemos que tener en cuenta de que ese gas se encuentra como gas hasta el alveolo. Una vez que pasa al torrente sanguíneo, el gas debe de pasar a un medio líquido. Y al entrar a un medio líquido, la velocidad de solubilidad de un gas es diferente acorde en base, en parte, al tamaño de la molécula de este gas, ¿ya? Y a la afinidad molecular que tiene este gas al agua. Entonces, tenemos que ahí, exactamente en ese punto, es diferente el coeficiente de solubilidad de cada molécula. Y podemos observar que el coeficiente de solubilidad del oxígeno, ¿ya? Es menor al dióxido de carbono, ¿ya? Ana, seu microfone tá ligado. O que falou, Ana? Caralho, falou? Acho que entendi assim. Bom. De ahí tenemos el monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiene un coeficiente de solubilidad de 0,18. Mucho menor a la del oxígeno, mucho menor a la del dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, su coeficiente de solubilidad es mayor en comparación. Cuanto menor coeficiente de solubilidad, más rápido difunde. ¿Ya? Entonces tenemos que el monóxido de carbono difunde más rápido que el dióxido y el dióxido más rápido que el oxígeno. A eso debemos agregar que la hemoglobina tiene gran afinidad por el monóxido. ¿Sí? Gran afinidad por el monóxido. Bueno, aquí tenemos el coeficiente de difusión neta, pero este en comparación a la del oxígeno. Sería este mismo cuadro que nosotros vemos acá, solo que ellos ya no coloca el coeficiente de solubilidad de cada gas, sino directamente ya lo compara al oxígeno, en base a la difusión que puede tener el oxígeno. Entonces, si la velocidad de difusión del oxígeno consideramos como 1, vemos que el dióxido de carbono tiene un coeficiente de difusión 20 veces más rápida que la del oxígeno. ¿Ya? Bastante rápida. Y luego tenemos la del monóxido de carbono, que es de 0,8 en comparación a la del oxígeno, si el oxígeno es 1, un poquito menor. Luego tenemos la del nitrógeno y la del helio. Esto ya es comparando la velocidad de difusión neta del oxígeno con otros gases. Aquí ya se tienen en cuenta todos los factores que tuvo o que postuló Adolf Fick a la hora de realizar su ecuación, ¿ya? Espesor de la membrana, presión parcial del gas, donde ya entra diferencia de concentración,
y solubilidad del gas, o el coeficiente de solubilidad, ¿ya? Y el espesor de la membrana y la temperatura. Entonces, cuando tenemos todos esos factores en cuenta, vemos que la del dióxido de carbono es 20 veces más difusible que la del oxígeno. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Todo bien. Estamos bien. Seguimos entonces. Tomo como que están entendiendo. Este es nada más para explicar difusión. Es algo muy visto ya por ustedes y muy repetitivo, me imagino. Como dijimos, la velocidad, perdón, los gases difunden a través de la vía capa lipídica. No necesita ningún transporte activo, bomba o canal, nada. Él pasa la membrana como si nada. ¿Sí? Muy bien. Esta tabla también es del Guyton. Todo prácticamente es del Guyton. Perfecto. La composición del gas atmosférica está determinado principalmente por nitrógeno, que es el gas más abundante en la Tierra en sí, ¿ya? Y luego tenemos que de todo el aire atmosférico, el oxígeno solo ocupa 21%, ¿ya? 21%. Esto lo podemos traducir a presión atmosférica, ¿ya? Sabemos que la presión atmosférica de 1 pascal es 760 milímetros de mercurio. El 21% de una atmósfera o 1 pascal sería 149 milímetros de mercurio. Y vamos a hablar en milímetros de mercurio, ¿por qué? Porque los gases en sangre nos vienen determinados en milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto es el valor de una atmósfera? Es 760 milímetros de mercurio o 1 pascal, ¿ya? Ahora, el 21% de 760 milímetros de mercurio es 149,3 o 149 milímetros de mercurio. Entonces, esa es la presión parcial de oxígeno en la atmósfera. Cuando estamos a una atmósfera, a nivel del mar sería eso, una atmósfera, ¿ya? Si miramos, la del dióxido de carbono es solamente de 0,3. Y el agua, si bien variable, porque la saturación de agua atmosférica varía acorde a la temperatura y al área del trópico en el que nos encontramos, ¿ya? Y eso va a depender acorde al meridiano donde estamos. A nivel ecuatorial, sabemos que la saturación de agua de la atmósfera es elevada, pero hay zonas igual donde es escasa. Por ejemplo, en el desierto es escasa la saturación de agua atmosférica. Entonces, esto varía acorde a la saturación atmosférica de agua, ¿sí? Esto lo da a modo de referencia a un día medio fresco y claro, ¿ya? Bien que podría colocar directamente la saturación atmosférica de agua, que podemos obtenerlo por meteorología, pero no lo hacen. Bueno, entonces, vamos a comparar ahora. Vamos a comenzar con el oxígeno. Esperen que... Ahí. El oxígeno. Dijimos que tiene que ir de donde hay más a donde hay menos. Tenemos que la presión atmosférica es 149 milímetros de mercurio, ¿ya? Eso está determinado en base por el peso del gas, ¿sí? ¿Y en dónde debe haber menos? En el alveolo, para que pueda ir de donde hay más a donde hay menos. Entonces, vemos que en el alveolo, la saturación de oxígeno alveolar es de 104 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces va de la atmósfera hasta el alveolo, ¿ok? A nivel del alveolo, ese 104 milímetros de mercurio tiene que ser en el alveolo mayor en comparación al torrente sanguíneo. Y es mayor, ¿ya? A nivel del torrente sanguíneo, sangre venosa, que en la pulmonar le decimos arterial, ¿ya? En otra palabra, sangre desoxigenada, ¿ya? Para no confundirle a los que todavía no aprendieron bien anatomía. Entonces, esa sangre desoxigenada tenemos que llega con una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, ¿de dónde a dónde difunde el gas? Del alveolo a la sangre. Empieza a saturar esa presión parcial de oxígeno
y lo satura hasta 104 milímetros de mercurio. Lo lleva al máximo, al tope, llega al equilibrio prácticamente. Luego tenemos que hay un shunt up a nivel de la aurícula izquierda, en donde llega sangre, una mezcla de sangre sin oxígeno con sangre oxigenada, y ese hace que caiga mínimamente la saturación de oxígeno en sangre ya oxigenada o venosa en este caso, pero cuando entra la aurícula queda en 100 milímetros de mercurio. Eso justamente vamos a verlo mejor el viernes, ¿ya? Porque está en la siguiente clase esa parte. Muy bien. Entonces, aquí lo que quiero que quede claro el concepto es que siempre va de donde hay más a donde hay menos, es decir, siguiendo un gradiente de difusión. Por más que esté en milímetros de mercurio, esto se determina por la concentración de gas. Si aquí hay mayor presión, ¿ya? Significa que hay más cantidad de moléculas, que eso tiene un peso y eso determina la presión. ¿Ok? Bueno, dióxido de carbono tendría que ser lo contrario. Nosotros tenemos... Prof, Hola, sí, posso fazer uma pergunta? sí. É uma curiosidade, quando está fazendo o PCR, nós outros sacamos o ar da atmosfera nesse 21%, certo? Uhum. E quando repassamos o ar para a vítima, o paciente, a vítima, né? Como seria a dinâmica? Qual que é a porcentagem do oxígeno que sai de no nosso pulmão para ir para a vítima? Pode explicar-se como esta dinâmica se passa? ¿Cómo? No entendí realmente. Bom, vou falar em português, então. Sí, adelante. Quando você vai fazer um PCR num indivíduo lá que está com uma parada cardiorrespiratória, Ajá. vai fazer 30 massagens cardiopulmonar e 2 respirações boca a boca, ok? Ajá. Quando vamos insuflar o pulmão da vítima, nós tiramos o ar da atmosfera e passamos para a vítima, ok? Só que ele passa pelo nosso pulmão, já cai bastante nessa quantidade de oxigênio. Quando chega na vítima lá, qual que é a porcentagem? No varía tanto. No hay mucha diferencia. No hay diferencia. No. Porque acuérdate que lo que vos estás haciendo es ventilación. No estás generando intercambio de gases. Vos estás respirando, obviamente, pero el gas que vos insuflás y aspirás directamente no sufre cambios importantes. Igual la víctima puede llegar a tener una buena saturación de oxígeno. Doutor, Sí. Ok. só para ver se eu consegui entender essa tabela. Quando ele se refere ao ar umidificado, é o ar que de fato chega aos nossos alvéolos. Ajá. O ar alveolar, ele se refere aquilo que é feito, a troca gasosa, é o ar como se ele tivesse chegado pelo nosso sangue, e o ar expirado é aquilo que se misturou e depois das trocas é eliminado. Ajá, sí. Sí Então mismo, eu así mismo. acredito que a pergunta do Alex tenha se referido a mais ou menos isso, porque nessa tabela diz que o ar expirado tem 120 milímetros de mercúrio de oxigênio, e o ar que deveria chegar no paciente, se ele estivesse fazendo uma respiração espontânea, teria 149,3. Essa diferença no momento de fazer a respiração boca a boca não influencia na saturação do paciente, ele consegue fazer ainda a troca gasosa. Sí, porque el aire que vos inspiras no sufre todo ese aire de hematoxia. Esto estamos hablando a nivel alveolar, ¿ya? Netamente alveolar, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos respiración boca a boca, nosotros no usamos volumen corriente, ¿ya? Nosotros no usamos 500 ml para insuflar al paciente, nosotros usamos casi el volumen inspiratorio forzado, ¿sí? Entonces, se hace 2 respiraciones, pero es 3.000 litros, ya son 3 litros de oxígeno que estamos soplando. Entonces la saturación de oxígeno no cambia importantemente cuando insuflamos 3 litros, ¿ya? Esta tabla es para una
respiración de volumen corriente. Está en base a 500 ml de intercambio gaseoso por ventilación, ¿ya? Porque diferente es la respiración, que lo que muestra la tabla es la respiración, aire alveolar, ¿ya? Pero cuando nosotros insuflamos al máximo, ahí no solamente estamos hablando del aire alveolar, está la mayor parte del aire que queda en espacio muerto, anatómico, y el resto va al alveolo, ¿sí? Y no todo sufre este cambio de concentración, ¿sí? El caso de la Certo. respiración no influye. Por eso le digo, hay una caída, es mínima y no es, ¿cómo se dice? No es significativa, ¿ya? Yeah. ¿Ya? Graças. Doutor, Sí. então esse ar expirado do oxígeno aí, 120, ele tem a ver com a questão da zona morta, dos que não faz a troca gaseosa? No, esto es la composición del aire atmosférica y la alveolar, ¿ya? La que queda en el espacio muerto va a quedar igual a al aire humidificada, ¿ya? Esto es lo que queda en la zona muerta. Así queda, ¿ya? Zona muerta. Esto es lo que llega hasta el alveolo, que no es todo el aire, solamente el que se va a intercambiar y va a permitir la hematoxia, ¿ya? Y esto es una vez que se da el aire expirado, ¿ya? Beleza, graças. Ok. Bueno, ahora, los cambios a nivel de dióxido de carbono. A nivel sanguíneo tiene que ser mayor a nivel sanguíneo para que pase al alveolo, por cierto, ¿sí? Y sabemos que a mayor diferencia de concentración, mayor velocidad de difusión del gas. Y aparte el coeficiente de difusión del CO2 es mucho mayor a la del oxígeno, ¿sí? Entonces, tenemos que a nivel sanguíneo la concentración en presión parcial de dióxido de carbono es de 45 milímetros de mercurio, sangre desoxigenada, ¿ya? Sangre desoxigenada. Entonces, le digo sangre desoxigenada para no confundirle, ¿verdad? Pero realmente es sangre arterial pulmonar, ¿sí? Entonces tenemos que el dióxido de carbono está a 45 milímetros de mercurio en el plasma sanguíneo. Y eso va a difundir al alveolo, aquí, aire alveolar. Hay una diferencia de 5 milímetros de mercurio. Pero cuando se da el proceso, esto se equilibra. Es decir, de 46 milímetros de mercurio pasa a 45 milímetros de mercurio. ¿Ya? Es poca la diferencia y el cambio a nivel del dióxido de carbono. ¿Por qué eso? Porque acuérdense que el dióxido de carbono no puede eliminarse completamente de la sangre o me va a generar un cambio de pH. ¿Ya? Y eso no es producente tampoco. Entonces hay un cambio mínimo entre la sangre. Por eso es que el pH de la sangre arterial y el pH de la sangre venosa, cuando dosamos, tenemos que pH de sangre arterial es 7,4 y sangre venosa 7,35. 0,5 es la diferencia de pH entre la arterial y la venosa. Y si miramos en presión parcial de dióxido de carbono, eso es 1 milímetro de mercurio de diferencia entre la arterial y la venosa. ¿Sí? Eso creo que estudiamos mejor en el siguiente capítulo. Déjenme mirar si ahí habla ya el Lighton de eso. O el siguiente es todo oxígeno. A ver. Bueno, sí, en el siguiente capítulo nosotros profundizamos en eso. ¿Ya? Bueno, entonces, la presión parcial del dióxido de carbono que va a llegar para generar hematoxia se encuentra prácticamente el doble de lo que se encuentra en comparación a el aire alveolar. No el doble, perdón. Queda en 46 milímetros de mercurio, se va dando la hematoxia, difunde y queda equilibrado con la presión alveolar de dióxido de carbono. ¿Ya? Así como sucedía con el oxígeno, también pasa con el dióxido de carbono. Queda en equilibrio, ¿ya? Y la sangre cuando pasó todo por el intercambio gaseoso alveolar, para cuando llega a la aurícula izquierda, la presión parcial de dióxido de carbono se encuentra en 40. ¿Ya? Quedó en equilibrio justamente con la presión alveolar. ¿Sí? Bueno, la del alveolo se encuentra a 40 milímetros de mercurio, la de la atmósfera está a 0,3. La velocidad de difusión
aquí va a ser rapidísimo, por la diferencia importante de gradiente de concentración, ¿sí? ¿Claro quedó esto? Bom demais. Bueno, genial. Ok, algo para mencionar aquí. Vamos a citar el agua. La saturación atmosférica de agua, en promedio, este es un promedio, es de 40 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero ¿cuál es la función de la vía aérea superior? Humidificar. Entonces, para cuando llega a nivel alveolar, ¿ya? De la atmósfera, que puede estar en el mínimo 3,7, ¿ya? Milímetros de mercurio de agua, para cuando llega a nivel alveolar, la vía aérea superior cumplió su función y lo deja a 47 milímetros de mercurio. Su función es agregar agua a ese aire que está ingresando, ¿ya? Humidificar, ¿ok? Entonces, para cuando quedó a nivel alveolar, ya está a 47 milímetros de mercurio. Esa humidificación que genera la vía aérea superior cambia la composición del aire. Por eso es que vemos los cambios en porcentajes a nivel del aire alveolar ya humidificado en comparación al aire atmosférico. Y vemos que la capacidad de humidificación que tiene la vía aérea superior es prácticamente de 6%. 6%, ¿ya? Bueno. Prof, então aquela questão da atividade seria falso, que o ar alveolar se encontra mais umidificado que o atmosférico. Así mismo, más húmedo que en comparación a la atmosférica, ¿sí? Gracias, prof. Bueno, ahora, nosotros tenemos que, si nosotros atajamos la respiración, ¿ya? Hay personas que pueden sostener la respiración, creo que el récord mundial es de 8 minutos, ¿ya? Sosteniendo la respiración. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si yo sostengo la respiración, el aire alveolar va a empezar a saturarse de dióxido de carbono. Y la saturación de oxígeno va a ir cayendo, porque se va a estar consumiendo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que el volumen corriente tiene un mecanismo de seguridad, por decirlo así. Si yo sostengo el aire, no hay un intercambio importante ni muy rápido. Es un intercambio lento de aire, lo que me permite a mí sostener la respiración, ¿sí? Ahora, si yo hiperventilo, tampoco se da un intercambio acelerado del aire. Porque imagínense que con una sola inspiración y expiración, yo eliminase totalmente el dióxido de carbono. ¿Qué iba a pasar con la sangre? Si yo con una sola inspiración y expiración hiciese pasar mi dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio a 0,3, ¿qué va a pasar con la sangre? La sangre va a igualar, va a quedar a 0,3. Y eso va a ser un cambio importante de mi pH. Y voy a entrar en una alcalosis fatal, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el aire? No hay un intercambio así brusco, es lento. Con cada respiración que voy dando, podemos ver cómo se da el proceso de cambio del gas, que se va eliminando, y con la respiración 32, yo pasé de esto a esto. Si no hubiese más intercambio de aire, si yo obstruyese la vía aérea, ¿ya? Entonces, no es un cambio brusco. Por eso es que se logra mantener constante también, en parte, la concentración de dióxido de carbono en relación a la atmosférica, ¿ya? Aparte tenemos los sistemas amortiguadores, pero esto es otro mecanismo de protección. Y aquí vemos la concentración de los gases, ¿ya? Y en este punto el tiempo en segundos, ¿ya? Si yo tengo un aumento de la ventilación 2 veces mayor a la normal, ¿ya? Voy a ver que la saturación del gas va a caer en prácticamente 20 segundos a menos de la mitad. Va a quedar en una concentración de 20%, ¿ya?
Si yo elentezco la respiración, ¿ya? Elentezco la respiración, el intercambio de gas cae a un 75%. Lo normal es que en 20 segundos yo quede en un 50%. ¿Ya? De la saturación del gas, en 20 segundos. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros podemos ver que el 50% logro con 20 segundos, pero si duplico la velocidad respiratoria, yo logro hacer descender o intercambiar esos gases prácticamente del 100% a un 20%. 80% logré intercambiar, aumentando 2 veces la respiración, o disminuyendo hago lo contrario, ¿ya? Y nosotros tenemos una gran variabilidad de la frecuencia respiratoria que puede oscilar de 16 respiraciones por minuto, lo que consideramos normal, a prácticamente 32 respiraciones por minuto, ¿sí? O mucho más que eso incluso, ¿sí? Ok, aquí. Ahora, vamos a ver los factores que pueden influenciar. Nosotros tenemos algunas patologías donde se destruyen estas membranas que permiten intercambiar gases. Si se destruye esta membrana que permite intercambiar gases, que son los alveolos, ¿ya? Los neumocitos, esa superficie ya se perdió, no se repone. La cicatriz no permite intercambiar gases, ¿ya? Y eso es una patología que se cataloga como EPOC, enfermedad obstructiva crónica, ¿ya? Enfisema, entre otras. Bueno, entonces si se destruye la superficie de intercambio gaseoso, yo estoy afectando mi velocidad de difusión de gases. ¿Por qué? Porque la velocidad de difusión de los gases es proporcional a la superficie de intercambio gaseoso. Cuanto más grande mi superficie, más rápido se va a intercambiar el gas, ¿sí? Cuanto menor superficie, menos rápido. Bueno, y ahí es donde tenemos que, si se destruye este alveolo, se da ese proceso, ¿sí? Bueno, tiene injerencia en la superficie de intercambio gaseoso. El siguiente punto es el espesor de la membrana. Si el espesor de la membrana está engrosada por un edema agudo de pulmón o por un proceso inflamatorio que se puede dar por COVID, H1N1, neumonía, ¿ya? Fibrosis quística, enfermedades intersticiales pulmonares, todo eso engrosa la superficie, engrosa el intersticio. Y ahí tenemos de vuelta la ley de Adolph Fick. A mayor espesor de la membrana, menor velocidad de difusión. A menor espesor de la membrana, mayor velocidad de difusión. ¿Ya? El espesor de la membrana es importante. Y nosotros tenemos muy poco epitelio por el cual debe atravesar los gases, tanto oxígeno y dióxido de carbono. Tenemos el epitelio alveolar, donde se encuentra contenido los gases. ¿Ya? Entre el epitelio alveolar simplemente tenemos membrana basal, que es la zona más fina, ¿ya? De la membrana basal ya tenemos espacio intersticial, colágeno, fibra, elastina, ¿sí? Luego tenemos de vuelta una membrana basal, que en este caso es demicapilar. Acuérdense que todo epitelio tiene una membrana basal, ¿ya? Y si esa membrana basal está rota, bueno, posiblemente estamos ante un tumor. La membrana basal debe estar íntegra, ¿sí? Si está invadida la membrana basal, estamos ante un posible cáncer o un tumor, ¿ya? Entonces, prácticamente digamos que la membrana basal es el cimiento y encima del cimiento se construye el epitelio. Entonces, si este es el cimiento de mi alveolo y esta es su membrana basal, encima tiene que estar los neumocitos. Por detrás de mi membrana basal no puede haber neumocito, ¿ya? Por encima sí, y este es mi cimiento. Ahora vamos a ver el otro cimiento. Este es el cimiento de mi capilar, ¿ya? Por encima de mi cimiento del capilar, que sería la membrana basal del capilar, encima del cimiento tiene que estar las células endoteliales, que forman parte del capilar, ¿ya? Y no puede haber por detrás, ¿ok? Y entre ambos solo debe de haber intersticio. Y en el intersticio hay sustancia fundamental, ¿ya? Elastina, colágeno, proteinglucanos, ¿sí? Fibrina, entre otros, ¿ok? Perfecto. Este es el grosor mínimo entre este epitelio. ¿Ya? Nosotros, ¿qué estamos mirando acá? Estamos mirando esta parte.
este corte estamos haciendo. ¿Ya? Alveolo, que es esto, ¿sí? Intersticio, que es esto, capilar, ¿ya? Pero este ya es una vena importante. Realmente nosotros si vemos, aquí hacemos otro corte, estamos viendo este mismo cuadro que miramos acá, ¿sí? Alveolo, que sería esta parte, intersticio mínimo, capilar. Y mírense cuántos capilares hay alrededor de cada alveolo. Todos son capilares. ¿Ya? Funcional, por cierto. Professor, Sí. então, no caso de um paciente que fuma, ele vai destruir todos esses capilares em volta do alvéolo? Sí. Destruye los capilares y destruye los alveolos. Sim, e isso ocorre na mesma coisa com paciente de COVID e paciente com pneumonia. No, no, no. Es diferente. En el paciente con COVID y neumonía hay un engrosamiento de este intersticio. Porque el líquido, una parte del proceso inflamatorio es, se libera señales químicas y ahí tenemos la interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. Esas son señales químicas que aumentan el espesor de los poros capilares. Entonces, al aumentar el espesor del poro capilar, tenemos extravasación de líquido de mi capilar al tercer espacio. El tercer espacio sería este punto, ¿ya? El intersticio. Entonces, empieza a entrar líquido en ese espacio y empieza a engrosarse el capilar, ¿ya? Claro que la liberación de varias citoquinas de parte de las células natural killer, de parte de los macrófagos y de las células basófilas, entre otras, destruye pequeñas partes del alveolo, no una parte así importante como lo hace el EPOC. ¿Ya? El EPOC es varias superficies. Realmente la dificultad respiratoria en esos pacientes se da porque hay un engrosamiento de esta membrana y eso hace que el gas difunda más lentamente. Entonces yo le coloco el saturómetro y la saturación está baja porque la velocidad de difusión del oxígeno está disminuida por engrosamiento del epitelio. ¿Me expliqué? Entendi. E no caso de uma bronquite, a mesma coisa também. La bronquitis es diferente. La bronquitis afecta la ventilación. Ya la ventilación. Porque hay una hipersecreción de moco. Ese moco se almacena en los bronquios y bronquiolos y dificulta el ingreso del aire de la vía anatómica o espacio muerto al alveolo. Entonces queda todo en el espacio muerto. Y ahí no hay intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces ese es el proceso de una bronquitis. Claro que también hace inflamación. Y justamente esa inflamación a nivel del bronquio, por eso, bronquitis. Itis es inflamación. Inflamación de los bronquios. Si yo estoy con una neumonía, estoy con una inflamación de los alveolos. Y si estoy hablando de inflamación del alveolo, estamos hablando de espacio engrosado, intersticio engrosado, ¿ya? Pero la bronquitis es inflamación de los bronquios. Y cuando hay una inflamación de los bronquios, hay un aumento de la producción de mucus. Y ese aumento de la producción de los mucus por el proceso inflamatorio es lo que obstruye la vía aérea. Entonces me dificulta la ventilación del paciente. ¿Ah? No la hematoxia. La hematoxia está comprometida, por cierto. ¿Por qué? Porque no ventila mi alveolo tampoco. Pero no es por inflamación de mi alveolo, es por inflamación de los bronquios. ¿Sí? Então, Ambos van a... professor, me escuta? Entendi. Sí. Em bronquite, os alveolos ficam preservados. Não tem infecção em os alveolos. No. Puede haber, pero si hay, ya es neumonía. ¿Ya? Ah, ¿Sí? Porque yo puedo tener una infección, digamos, sinusitis, faringitis, traqueitis, bronquitis, neumonía. ¿Ya? En el caso de que la infección progrese. ¿Ok?
Y a veces hay solo bronquitis, a veces solo traqueitis, a veces solo faringitis, y a veces solo neumonía directamente. Ya no es que da el proceso descendiente, ¿verdad? Pero se puede dar. Ok. Vamos a ver, repaso. Fisiología es entender cómo funciona un aparato para que cuando aparezca una patología yo pueda entender fácilmente qué es lo que me compromete. ¿Ya? El primer capítulo estudiamos la ventilación. Si yo tengo un paciente con dificultad respiratoria y hay un importante consumo de masa muscular porque no está pudiendo comer, digamos, ¿se debilita o no la masa muscular diafragmática? Sí se debilita. ¿Va a comprometer su capacidad ventilatoria? Puede comprometer, ¿ya? Pero, ¿es la única que permite la ventilación? ¿La vía aérea superior? ¿Permite o no la ventilación? ¿Mm? Não é a única, tem os músculos acessórios. Sí, pero eso es en el caso de la ventilación. ¿Cuáles son los componentes de la ventilación? Los componentes de la ventilación, primero, el diafragma y los músculos accesorios. ¿Para qué? Para poder generar una presión negativa en el tórax. Entonces, el otro componente es la presión negativa del tórax. Si está positiva no va a poder haber intercambio gaseoso porque va a colapsar el pulmón. Y ahí tenemos la neumotora o atelectaxia pulmonar, ¿verdad? Que son patologías. Entonces, yo para poder ventilar el pulmón necesito contracción del músculo diafragmático o músculo accesorio, o ambos, ¿ya? Necesito presión negativa en el tórax. Necesito que la vía aérea esté permeable, porque si está con obstrucción, si yo me traigo un pedazo de carne y no obstruyó la tráquea, le puedo asegurar que no va a llegar oxígeno hasta el alveolo. Igual me va a morir. Igual voy a poner un saturómetro y va a caer la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque el aire no llega, no logra ingresar hasta los alveolos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces nosotros tenemos que los componentes de la ventilación son estos: músculo, presión negativa en el tórax, vía aérea superior, ¿ya? Permeable. Esas son las vías de conducción, que no solo cumple conducción, por eso en el capítulo anterior se estudió eso. Conducción, humidificación, protección, filtración de aire, ¿ya? ¿Qué? Perfecto. Yo ya estoy ventilando los pulmones. El siguiente capítulo que estudiamos es la irrigación. Vamos a suponer que yo tengo un paciente que se operó de la vesícula, es un paciente obeso, diabético y está encamado hace 2 días y no camina. Y la sangre está en éstasis. Si yo entendí bien el mecanismo de coagulación sanguínea, ¿ya? Si yo entendí bien el mecanismo de coagulación sanguínea, que también es fisiología, yo sé que ese paciente tiene riesgo de formarme un émbolo, perdón, una embolia o una trombosis venosa profunda. Es cuando se activa la vía intrínseca de la coagulación y me forma un tapón plaquetario ahí abajo, en las venas. ¿Por qué se me activa la vía intrínseca? Porque es una vía que se puede activar ante la éstasis sanguínea. Vía intrínseca, ¿ya? Si esa vía intrínseca que se activó me formó un coágulo, se desprende de la vena, va a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho va a los pulmones, ¿va a haber hematoxia? ¿Va a haber intercambio gaseoso? Tampoco. Tampoco. ¿Por qué? No. Porque la irrigación funcional de mi pulmón está obstruida porque hay un tapón de plaqueta que está impidiendo que la sangre llegue hasta el pulmón. Y si la sangre no llega al pulmón, no hay intercambio gaseoso. Y estudiamos en el capítulo anterior que esa sangre tiene que llegar, lo dividimos en zona 1, zona 2, zona 3, y que la sangre debe de llegar para poder generar hematoxia. Y que si no llega, no va a haber intercambio gaseoso. Entonces, cuando hay una trombosis venosa profunda, que se desprende y va a generarme una tromboembolia pulmonar, yo sé que tampoco va a haber hematoxia. Y si yo le pongo el saturómetro a mi paciente, va a desaturar. Y yo voy a decir, pero ¿por qué desatura este paciente si no tiene neumonía? Yo escucho súper bien sus pulmones, pero está saturando. ¿Y por qué desatura? Y van a cambiar el aparatito, el saturómetro, le van a poner otro saturómetro y va a seguir desaturando.
y está desaturando porque yo tengo que analizar, bueno, ¿qué está comprometido? Pulmón, todo ok. Paciente ventila, vía aérea permeable. Epa, él tenía trombosis venosa profunda. Y ahora, hijo de puta, estará posiblemente con una trombosis venosa pulmonar. ¿Por qué? Está desaturando. ¿Ya? Y ahí le hago un electrocardiograma y puedo ver los signos de trombosis venosa profunda. Y no necesito ni siquiera pedirle un TAC multi-slide para poder diagnosticar esa trombosis venosa, porque ya por clínica se puede dar ese diagnóstico, ¿verdad? Pero yo debo de entender estos conceptos fisiológicos básico. Esto es lo más básico. Entonces yo empiezo a analizar, bueno, ¿qué necesito para que mi pulmón funcione? Diafragma, ok. Ventilación, ok. ¿Entienden? Bueno, ¿y ahora dónde nosotros estamos? Ahora ya entendimos la irrigación, la importancia, y bueno, esos son ejemplos de patología que se puede dar, que puede comprometer o la ventilación o la irrigación. En el caso de la bronquitis que me está mencionando, me compromete la ventilación. ¿Por qué? Porque me obstruye la vía aérea. ¿Por qué? Porque me genera mucho moco, ese moco se acumula y el aire no llega para generar hematoxia, ¿ya? Así como si la sangre no llega, no hay hematoxia, si no llega el aire, no hay hematoxia, ¿ya? Entonces, necesito que me llegue el aire aquí y que necesito que me llegue la sangre aquí. La bronquitis me impide que esto se intercambie. La neumonía me engrosa esto. Y si me engrosa esto, ya sé que si estudié bien biofísica, la ley de Adolphic me habla de que a mayor espesor de la membrana, menor velocidad de los gases. Entonces va a disminuir la velocidad de intercambio de los gases. Ventila, llega el aire, todo ok, pero hay engrosamiento del espesor. Lo mismo pasa si hay un edema agudo de pulmón. Aquí, aquí se acumula agua y me aumenta la interfase agua-aire. Y si me aumenta esto, también hay una menor difusión, una menor velocidad de difusión de los gases. ¿Ya? Professor, você acabou de falar agora sobre uma embolia. Sim. Eu já ouvi falar que paciente, tipo assim, que a panturrilha seria como se fosse o nosso coração na parte de baixo da perna. E que a gente tem que treinar a panturrilha, andar, fazer exercício para não ter embolia. Sim. E por que tem que fazer isso? Porque a embolia se dá em pacientes que fica muito tempo de repouso. Tipo pacientes que vai colocar um exemplo, silicone. Mulher que vai colocar silicone, geralmente dá uma embolia nessas pacientes, nessas mulheres. Sí, porque la vía de la coagulación, el factor 12 se puede activar por éstasis sanguínea. ¿Ya? El factor 12, uno es, la activación del factor 12 o la vía intrínseca se puede dar por turbulencia sanguínea, ¿cierto? Pero también si la sangre queda parada mucho tiempo, quieta, no circula, el factor 12 se puede activar. ¿Ya? Porque el factor 12 por golpes o traumatismo de sangre, o sea, traumatismo intrínseco le decimos, pero un traumatismo intrínseco sería la éstasis sanguínea, un tipo de traumatismo. La otra sería aneurisma, entre otras cosas, ¿verdad? Pero me puede activar la vía de la coagulación, que es la 12. Entonces la sangre no puede quedar quieta. ¿Sí? Si la sangre está quieta, es porque hay algún componente que está haciendo que no circule, en el caso una obstrucción, y ahí puede darse la vía activación, la vía intrínseca, o bien netamente el factor 12 puede activarse sin necesidad de traumatismo. ¿Ya? Se puede activar por sangre estasiada. Por eso cuando se hace cirugía el paciente tiene que caminar lo antes posible, ¿ya? Que es movilización precoz del paciente, ¿ya? Por más que le demos heparina y todo lo demás, se tiene que mover. Y se habla de que las pantorrillas son el corazón de los miembros inferiores, porque recuerden que las venas tienen valvas, y esa valva solamente se contrae cuando hay contracción a la pantorrilla. Cuando la pantorrilla sufre un cambio de elongación, se engrosa a nivel medio, y al engrosarse, las dos pantorrillas presionan la vena y hace funcionar esas valvas como realmente son así. Entonces, al presionar la pantorrilla hace que genere un aumento de presión en la valva inferior, en el espacio, en el compartimento inferior, abre la valva, sube la sangre arriba y cuando hay un retroceso de la sangre, me cierra de vuelta. Entonces, el flujo sanguíneo es unidireccional en sentido de la aurícula, ¿ya? Solo sube, a no ser que haya varices, ¿ya? Porque ahí las valvas están comprometidas, están separadas y ya no logra
cerrarse herméticamente, ¿ya? Busquen en el capítulo 17, 18, 19, ahí hay un gráfico de las valvas de las venas de los miembros inferiores. Entonces, cada vez que las pantorrillas se contraen, hacen esto. Zona media de mi pantorrilla, ¿ya? Al contraerse hay un acortamiento de las sarcómeras. El acortamiento de la sarcómera hace que la pantorrilla aumente en volumen a nivel central, en el medio, y me presiona las venas, ¿ya? Contracción, 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 y me presiona las venas. Y hace que la sangre circule en una sola dirección. El paciente encamado, si no camina, no hace ese proceso. Se queda en estasia, quieta la sangre, forma trombo, y bueno, puede terminar en una tromboembolia pulmonar, que es mortal en la mayoría de las veces, ¿sí? Bueno, Doutor, sí, posso só uma pergunta. Em caso de um paciente com COVID, pneumonia, acontece de ter o engrossor do intestício, certo? sí, este proceso. Isso. Quando se tem essa inflamação, fica danificado ou retorna à forma original depois da inflamação? Queda levemente afectado, realmente, sí. Puede afectarse algunos neumocitos que se reemplaza por cicatriz, ¿verdad? Y el intersticio puede quedar levemente engrosado, ¿ya? Na Hasta segunda que reinfecção, então, provavelmente a causa vai ser maior. va a empeorar, puede empeorar. No va a ser una neumonía más grave, pero dependiendo del agente infeccioso, pero, de la virulencia del agente, pero el intersticio va a estar afectado si es el mismo lóbulo y la misma zona, sí. Pero que un segmento pulmonar se vea afectado no compromete la capacidad respiratoria del paciente. Acuérdense que nosotros vivimos con 500 ml de volumen corriente nada más, ¿ya? Lo que sí va a comprometer es su capacidad deportiva. Si a un deportista le va a afectar, pero si no a un deportista ni se va a dar cuenta, ¿ya? Que comprometió y que afectó. Doutor, mas aí não vai afetar a questão do neumocito tipo 2 na liberação do surfactante? No, independiente. Por eso te digo, un lóbulo que esté afectado no va a comprometer, ¿ya? Un segmento sí te digo que va a notarse, ¿verdad? Pero un solo lóbulo pulmonar no, ¿verdad? Acuérdense que un lóbulo pulmonar, ¿verdad? Que uno de los pulmones tiene 10 segmentaciones y la otra tiene 8. Que un solo segmento se afecte no va a comprometer la capacidad respiratoria de manera importante. Ni siquiera se va a dar al paciente cuenta de que se comprometió eso, ¿ya? Bueno, creo que eso era la parte, bueno, esta era la ventilación que quería mostrarle. Bueno, coeficiente de ventilación, en este punto hablamos de la normal, ¿ya? Aquí hablamos de que a nivel horizontal vamos a tener un aumento de la saturación de oxígeno y a nivel vertical del dióxido de carbono, ¿ya? Cuando la ventilación es cero, es decir, no está habiendo intercambio gaseoso, ventilación es cero, ¿ya? ¿Qué nosotros tenemos? Que la saturación de oxígeno se iguala a la del plasma sanguíneo y cada vez va a ir más para abajo, y la saturación de dióxido de carbono se iguala a la del plasma sanguíneo. Pero ¿cuál se iguala a la del plasma sanguíneo arterial? Desoxigenada. ¿Ya? Desoxigenada. ¿Ya? Vena, arteria pulmonar. Bueno, ahora, cuando la ventilación es infinita, ¿sí? La ventilación es infinita, hay intercambio gaseoso constante, vemos que la saturación de oxígeno puede igualarse a la de la atmósfera y la presión parcial de dióxido de carbono llega a cero, ¿ya? Claro que esto no se da en condiciones normales, ¿sí? Entonces, este es el gráfico de relación del coeficiente ventilación-perfusión, ¿ya? Bueno. Ahora, si se dirigen de vuelta a la plataforma, le voy a habilitar la evaluación post clase.
Va a estar en la primera parte. Ahí está. Bueno. Y eso le va a dar las respuestas correctas, creo que dejé ahí para que puedan aparecerle. Nossa, eu tô com dor de cabeça ainda. Eu também. Tá parecendo que fiz uma prova de 4 horas. Espérale. Bueno, les dejo, chicos. Nos vemos el viernes. Vamos a seguir ahí con el capítulo. Creo que el 41 nos falta tocar. Creo que es 41. Creo que este era 40 y 41. Es la siguiente. ¿Está? Que tengan una excelente semana. Nos vemos el viernes. Dejo eso habilitado ahí hasta las 6:30 y después lo quito. ¿Está? Chau, chau. Gracias, doutor. Posso só perguntar um negócio rapidinho? Sim. Sobre aquela questão da atividade que fala que a membrana respiratória é um fator que influencia na velocidade de difusão dos gases. A membrana respiratória não seria um fator, né? A espessura dela seria um fator, né? No. La membrana interfiere en 2 factores. La superficie o la extensión de toda la membrana, ¿ya? Y el grosor, ¿ya? Ambos. ¿Ya? Superficie de la membrana a difundir y el espesor, sí. Es verdad. Ah, então. Ah, dale. Obrigada, Pro. Dale. Cualquier duda, lo subsanamos el viernes de todas formas, si quedó duda de ese cuestionario, ¿sí? Hasta luego. Chao, chao. Tchau, tchau. Ó, doutor.